Ahí, mira, empiezo de nuevo. Bueno, ahí voy a compartir pantalla para mostrarles cómo en realidad es el truco de las citas APA. Que en realidad, yo por ejemplo, cuando tengo que escribir, porque escribo artículos, así, la cita más fácil es la de cita de derecho, que ya se las paso a decir de vuelta. Pero la cita APA es un lío porque, no sé si están viendo ahora, ¿están viendo? ¿Qué dice? ¿Generador de citas APA? Díganme. Sí, profe. Bueno, porque les decía que es un lío la cita APA porque hay muchísimos formatos. Está el libro, está el capítulo del libro, está la revista online, la revista física, puede ser un folleto. Hay todo tipo de formatos y para cada tipo de formato la cita APA tiene obligatoriamente una forma, que es, por ejemplo, que no es siempre la misma. A veces, por ejemplo, la cita APA se caracteriza porque una parte de la cita va en itálica, pero resulta que nunca coincide bien lo que va en itálica. A veces va a ser en itálica el autor, a veces va a ser en itálica la revista, así que es un lío, no hay que confiarse con la cita APA. Entonces, ¿qué hacemos la gente que escribe, como yo, y que intenta incursionar en estas publicaciones que van a nivel universidad pública? Usamos esto, generador de citas APA. El generador de citas APA, hay un montón, ¿ven? Miren, ahí hay una, acá ahí hay otra. Además, les cuento, las citas APA van cambiando, todos los años te cambian la cita APA. Entonces, estoy buscando una que sea fácil. Este es el Cite This Form. Miren, se escribe Cite This Form. ¿Ven? ¿Lo ven? Los escucho. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. entonces uno agarra, cliquea y te dice, bueno, primero te enseña, qué sé yo, no sé, no me importa. Lo importante es, bueno, y además de esto, están las normas APA, pero además están las normas Oxford, hay las normas Chicago, los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que citar algo que encontré por ahí, una revista, algo que me interese, ¿qué puede ser? A ver, vamos a buscar por acá. ¿Tiene convertidor? Consumidor PDF. A ver, un segundito, estoy buscando. Derecho del consumidor. Ustedes están viendo, así que miren, derecho del consumidor. Estoy buscando algún artículo, cualquier cosa, haciendo esto no, algún artículo. Porque el problema ahora es que es todo online. Y el tema es citar las cosas online, que no es un libro. Defensa del consumidor. eh, Alguna palabra, qué sé yo, cualquier cosa. Porque además, por ejemplo, si yo tengo que citar una ley, tiene su propia cita APA. Bueno, ven, por ejemplo, insuficiente protección del consumidor en las normas de no sé qué. Bueno, entonces estoy acá, dice copy and paste, o sea, tengo que copiar acá y pegar lo que vi recién. A ver, bueno, lo encontró. Entonces, continue. Bueno, lo que pasa es que está en inglés. Bueno, es el problema que está en inglés. Y si no, a ver, last name, first name. Ah, acá está. Entonces, el generador de citas APA, me están siguiendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Gracias. Ustedes después busquen esto, investiguen, así se llaman, generador de citas APA. Y hay muchos generadores, busquen alguno cualquiera, traten de que no esté en inglés como este. Y entonces, supongamos, sea algo que está publicado en el 2001, página, le pongo acá, ¿cómo se llama la página? La insuficiente protección del consumidor. Bueno, la insuficiente protección del consumidor. Website name, ¿cómo se llama? La página. La página, sí, es OAS, oas.org. OAS.org. Publisher, y bueno, también oas.org. Y ahí está la URL. Cuando accedí,
Y ahora entonces, a ver, dale. Supuestamente, acá está. Entonces ahora me va a decir cómo es la cita. Miren, yo tendría que citarlo así. Tinqui, tinqui. Todo esto. Esto sería la cita APA. ¿Ven? Es el generador de cita APA. Yo no se los quería decir porque quería que aprendieran ustedes a hacer la cita APA. Pero la verdad, todos los que usamos, que tenemos que usar cita APA por alguna causa, terminamos, ay, no encuentro cómo volver a ustedes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Acá. Terminamos usando un generador APA. ¿Sí? Esa es la cita APA. Que ya les digo, es inescrutable, lo sabe el generador de citas APA, porque además cambia, todos los años cambian de modalidad de cita APA. En realidad, APA significa Asociación de Psicología Americana, y lo hacen en Estados Unidos. No veo ninguno, me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Gracias. Entonces, lo hacen en Estados Unidos y todos los, incluso dicen citas APA versión 2020, citas APA versión 2021, y así va cambiando todos los años. Entonces, por eso uno ya hasta el altura de la vida, ya que aprendí lo de los generadores de citas APA, cuando necesito hacer una cita APA, busco un generador de cita APA, pongo más o menos los datos de lo que quiero citar, y automáticamente me va a decir cómo lo tengo que citar. Esa es la cita APA. Ahora voy con la cita de derecho. ¿Quién era que me preguntaba sobre la cita de derecho? Yo. Muy bien, Martina. Bueno, la cita de derecho es re fácil, es la más fácil de todas, no tiene vueltas, no lleva las itálicas, esas que lleva la cita APA, que nunca se sabe bien a dónde van, si en el autor, en el libro, o en la revista, o en qué. En la cita de derecho, supongamos que tengo un libro, me voy a traer un libro, espérense a ver, supongamos que tengo, no, este libro no, a ver otro. Supongamos que yo tengo este libro, supongamos que tengo este libro. Este libro se llama Tesis, Monografías e Informes, es uno de los libros que tengo acá, por si nos servía para la clase de texto. Tesis, monografías e informes. Ese es el título. La autora se llama Mirta Botta. Bueno, después dice, editorial acá abajo, editorial Biblos. Si yo abro el libro, en los libros es fácil, el tema es con otras cosas. Si yo abro el libro, voy a encontrar en algún lado lo que se llama pie de imprenta. El pie de imprenta dice enero del 2002. ¿Y dónde? En Buenos Aires. Y después, si yo estoy citando algo, voy a tener una página. Entonces, la cuestión es así. Tengo que poner Botta, el apellido de la mujer, Botta, coma, ¿cómo se llama? Botta, coma, Mirta. Preponderantemente no en mayúscula, porque ustedes saben que en todo lo que sea hoy en día algo impreso, poner mayúsculas equivale a gritar. Así que ustedes traten de evitar poner mayúsculas. Sobre todo cuando van a pedir algo, no pongan mayúsculas, quedan como gritando, como maltratando al destinatario. Entonces simplemente así, con su mayúscula de su primera letra, ¿no? Botta, coma, Mirta, 2 puntos. Ahí puede ser o entre comillas, o bien puede ser con itálica, o la itálica, la que es inclinadita, ¿no? Tesis, coma, monografías e informes, coma, Buenos Aires, o sea, el lugar, la editorial y la página. Buenos Aires, coma, editorial Biblo, coma, el año 2002, coma, página, qué sé yo, 63. Y con eso está la cita hecha bien. Y así no le van a errar. Y si fuera una página web, entonces también, porque ven que la cita APA varía si es página web, si es libro. En cambio, las citas de derecho, los abogados no nos hacemos tanto rollo. Le pondríamos una cita web, por ejemplo, es un artículo que encontraron en Microjuris, ahora les voy a mostrar qué es Microjuris. Entonces le ponen, si fuera un artículo esto, Botta, coma, Mirta, tesis, monografías e informes, artículo de Microjuris, si quieren pónganle Buenos Aires, pero no importa porque es para toda Argentina, porque está en el aire, está online, y sí le pueden poner la página que está en el PDF, página 3 del PDF.
publicado en tal fecha, ahí es más amplio. Lo importante es que el lector pueda ubicar esa cita y saber que esa cita no es falsa, que alguien la pueda ubicar, la pueda hallar y la pueda corroborar. Esa es la cita de derecho, no tiene tantas formalidades, lo que sí tiene que estar es el autor, el título, si es un libro tendría que estar el lugar donde fue publicado, la editorial, el año y la página. 6 cosas, en el estado en que esté, pero que estén esas 6 cosas. Esa es la cita de derecho, y con eso van a encontrar todas las citas de derecho en todos los libros de derecho, que no es lo mismo que cuando ustedes abren un artículo publicado en alguna revista de la Universidad Nacional de San Luis, de la Universidad Nacional del Litoral, con normas APA, donde tiene que haber una referencia al final, y la verdad que es mucho más complicado. Solo los especialistas saben hacerlo, y si no, con el generador de normas APA que han visto ahí online, que ahí te genera la cita y la referencia. Acuérdense que la cita es lo que está arriba en el texto, y la referencia es lo que va al final en la lista bibliográfica. ¿Está bien? Martina, me parece. ¿Quién era? No, Martina Milagros era la que preguntaba. Sí, no, bueno, entendió. Sí, ¿viste? Son esas 6 cosas la cita de derecho, y con eso no le va a cerrar. Incluso con esas mismas tipos de citas, el día de mañana cuando tengan que hacer un escrito judicial, utilizan dentro del Word, hay una función que dice referencias, citas, y hacen la cita, y con ese tipo de cita van a hacer una cita adecuada donde el juez va a poder ir a corroborar que lo que ustedes dicen es verdad y que no estén inventando, porque uno de los grandes, una falta de ética para los abogados es inventar fallos o precedentes y ponerlo como si fuera un argumento. Si pone un fallo o un precedente, tiene que decir de dónde lo saca, tanto el abogado que lo plantea como el juez que emite la resolución. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora pasamos a la unidad 3, que vamos a ver acá, espérense. No, este no. Por acá. Una ventana. Acá está. Bien. Bueno. Este trabajo, esta unidad 3, como siempre, la hemos preparado la doctora Zavala y quien suscribe, y yo. ¿No es cierto? Entonces acá les decíamos que hoy empezamos la unidad 3, y en algún momento ahora durante la charla les voy a dar la consigna para el examen final, que será en la semana del 15 al 21 de octubre. ¿Bien? Bueno, la unidad 3 hace referencia, vieron que primero hablamos de texto en general, los acentos, el queísmo y el dequeísmo, como dijimos recién, hablamos del párrafo, bueno, todo ese tema. Primero fuimos como en círculos, ¿no? Después nos acercamos al texto académico, al género discursivo, porque el texto jurídico es una forma de texto, ¿no? Entonces ahora entramos al texto jurídico, más de lleno en lo que importa a ustedes, ¿no es cierto? Bien, entonces hoy vamos a hablar del texto jurídico, clasificación, complejidad, características, y vamos a arribar a las sentencias, decretos y resoluciones, y cómo leer estos textos jurídicos. Antes de ello, mi idea era mirar el aula virtual. Para eso, vamos a ver si puedo mostrarles. Mira, tengo que hacer así. Un segundito. Bueno, está medio lenteja. Ahí está. Bueno, cerrar. Unidad. Acá estamos en ¿Ustedes lo ven a esto? No, profe. No, bien. Es que no comparte ahí. Un segundito. Ya estoy con ustedes. Estoy buscando. ¿Por qué será? Ocultar. No. Dios santo. No sé cómo hacer para volver. A ver acá, dejar de presentar. Voy a volver a presentar. Acá. Ahí está. Ahí puede ser. ¿Ahí lo ven? Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, miren. Profe. Acá en la unidad, gracias por responderme. Acá en la unidad van a ver unidad 3 textos. Acá está, este es el documento de cátedra que preparamos con la doctora Zavala en la unidad 3. Después lo bajan.
Es todo sobre el texto jurídico, en qué consiste el español jurídico, el movimiento por el lenguaje llano, que ya lo vamos a explicar. Después tenemos el PowerPoint que vamos a tratar hoy, aunque después voy a bajar este y voy a subir otro, que hoy lo hice más amplio. Y acá la actividad sincrónica para realizar, que un poquito vamos a tratar de masticarla después, como último punto de la charla, así que si se quedan hasta el final y escuchan, les va a servir porque van a tener ya prehecho la actividad no sincrónica, que consiste en analizar un fallo y ver qué autoridades son las que lo hicieron, qué se planteó en el caso, qué normas legales se plantearon, qué es lo que se resuelve y a quién favoreció el fallo. ¿Está bien? ¿Escucharon? Sí, profe. Gracias. Sigo entonces. Miren, saco esto. ¿El fallo me va a dar usted o eso lo tenemos que inventar? O ver No, es un fallo que yo les doy, que ya está en el aula. Y ahora, si nos alcanza bien el tiempo, ojalá que así sea, vamos a verlo acá mismo. Por eso lo mejor es que se queden y que participen y que vean el fallo conmigo, porque así van a tener la mitad del trabajo ya hecho. Después van, escriben 2 palabritas que son las que vamos a ver acá. Bueno, acá estoy. ¿Dónde estoy? Es de loco esto, porque uno cree que está compartiendo, no está compartiendo nada. Acá estoy. Ay, qué bárbaro. Bueno, sigamos. Entonces, sigo en el orden del... perdón. Pucha, no encuentro el PowerPoint. Una ventana, no, acá está. Entonces, yo les decía, ya hemos mirado el aula virtual, hemos visto que está posteadas las cosas de la unidad 3, y acá vemos esto que también está en la unidad 1 o 2, está el programa, y está este cronograma, que ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, como verán acá, habla del recuperatorio, habla del segundo examen que acá dice del 4 al 8 de octubre, pero no, lo vamos a hacer del 15 al 22 de octubre, ¿saben? Al segundo examen del cuatrimestral. ¿Me escucharon? Del 15 al Sí, 22 de octubre, profe. El 15 y 22 de octubre va a ser. Es posible que se hagan 2 sesiones. Ya les voy a contar, en algún momento de la charla, se los voy a contar cómo es. Bien, ahora pasamos a, esto ya lo vimos, antes de ello miramos el aula virtual, ya lo vimos. Textos jurídicos. Los textos jurídicos son, como todo texto, es una comunicación, una forma de emitir comunicación, que tienen los, se llama, si escuchen bien este término que está muy bonito, operadores del derecho. Operadores del derecho. Son operadores del derecho los jueces, los abogados, los martilleros, los peritos, los empleados judiciales, todo lo que estén alrededor del tema del derecho, son operadores del derecho. Ese término operadores del derecho es más democratizante, porque nos acerca a todo y nos hace ver que somos todos auxiliares de la justicia, de alguna manera estamos todos en un pie de igualdad, estamos todos en pos de hacer que se cumpla el derecho. Entonces los operadores del derecho emiten textos que son textos jurídicos, y surgen cuando se crea y se aplica el derecho, y también cuando se difunde y se investiga. Por eso vamos a ver que los textos jurídicos están relacionados con las fuentes del derecho. ¿Alguien se acuerda cuáles son las fuentes del derecho? ¿Estudiaron ya las fuentes del derecho? ¿Alguno? La fuente del derecho serían, por ejemplo, las leyes, Sí, ¿qué más? la, la doctrina. Muy si no me bien, equivoco. las leyes, la doctrina y una tercera más muy importante. La costumbre. La La jurisprudencia. costumbre está muy bien, está muy bien. la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, bien. Entonces tenemos leyes, doctrina, costumbre y jurisprudencia. De esas 4, ¿cuáles serían textos? Las leyes, puede ser, profe. Las leyes son textos. ¿Qué otro más es texto? La doctrina. La doctrina es texto porque es un texto escrito en artículos. Ahora, si podemos, vamos a llegar a ver artículos de derecho.
¿Qué otro más es texto? Jurisprudencia. Jurisprudencia es texto porque son fallos judiciales, que son escritos en papel o escritos en PDF que están online. Ahora es todo en San Luis, todo el procedimiento es virtual, es online, pero es texto. ¿Cuál no es texto de esas fuentes de derecho? La costumbre. La costumbre, porque la costumbre es algo que está en lo que se hace y puede ser que un texto jurídico hable de la costumbre, que un texto de doctrina diga sí, porque está en tal lugar está la costumbre de tal cosa, pero ves, ya se ha convertido en texto. Bueno, entonces, los textos jurídicos surgen cuando se crea y se aplica el derecho. Entonces tenemos las leyes y los decretos, también crean derecho y crean texto jurídico. Si tenemos un contrato redactado por dos partes, probablemente por los abogados de esas dos partes, vamos a tener un texto. Los testamentos, los testamentos ustedes saben que están los hológrafos, que son los redactados a mano, y también los testamentos que hacen los escribanos, que esos tienen más seguridad, ¿no? Lo hacen los escribanos, o lo hace una persona que tiene que tener determinadas características a mano, y también es un texto jurídico, porque tiene una validez. Entonces, contratos y testamentos son todos textos jurídicos. También se crean textos jurídicos a través de revistas especializadas que hacen artículos. Entonces acá, miren, lean bien esto y escuchen bien, porque ahora yo le voy a sacar los contenidos y les voy a preguntar de cada uno de ellos. Miren, dice, documentos de aplicación del derecho, contratos, escritura y testamento. Textos normativos, leyes y decretos. Textos doctrinales, o sea, doctrina, libros de derecho, textos de aplicación de derecho, artículos de derecho, textos judiciales, sentencias y resoluciones. Jurisprudencia sería, de los textos judiciales, la que sea más importante, la que se aplique a un caso concreto, y que sean recogidas a veces en repertorio, o a veces está todo el fallo entero, y si no, a veces está el repertorio. Diccionario jurídico, la verdad que ya no los usamos más, pero podría haber un diccionario jurídico, así palabra por palabra, y que los vaya definiendo. Y textos divulgativos, que a veces son interesantes, porque la gente en general no está para leer textos jurídicos, para eso va a buscar un abogado, pero a veces la gente quiere leer qué pasa. Hay gente que quiere leer, por ejemplo, sobre la maternidad subrogada, existe o no existe, y de eso les encanta hablar, el periodismo le encanta hablar de eso, y divulga todo este tema de la maternidad subrogada, o qué pasa con los derechos de los esposos, o de las parejas, y hablan así, pero con términos así muy llanos, y supuestamente con base en un tema de derecho. Entonces serían textos divulgativos. Entonces, saliendo de ahí, si yo voy acá, ¿se acuerdan cuáles eran los documentos de aplicación del derecho? Sí, profe. A ver. Si no me equivoco, era contratos, escrituras Muy bien. y testamentos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo nada yo acá. Nicolás, profe. Nicolás, muchas gracias, Nicolás. Textos normativos, ¿cuáles serían? Leyes y decretos. Leyes y decretos, muy bien. También es unas cosas que se llaman resoluciones, que no lo puse ahí. Otras se llaman ordenanzas. Las ordenanzas son las normas que dicta la municipalidad, que son en forma como de leyes. Es más, lo dicta el Consejo Deliberante, que saben que Consejo Deliberante es el único consejo que se escribe con C. El único consejo con C. ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Estarían dentro de qué? Dentro de los textos normativos, entonces las ordenanzas. Sí, las ordenanzas, sí. Y les estaba diciendo que el Consejo Deliberante es el organismo legislativo que tiene la municipalidad. Así como nosotros tenemos el Poder Legislativo Nacional, es el Senado y la Cámara de Diputados, en la provincia es la legislatura, que se llama así, en la municipalidad es el Consejo Deliberante, y ahí están todos los concejales, todo eso concejales, que se reúnen y emiten ordenanzas. Las ordenanzas son textos normativos. Muy bien, después tenemos los textos doctrinales, la doctrina, que sería ¿qué, por ejemplo? Los libros de... ¿De qué? Libros de textos. Libro de textos de derecho, ¿no es cierto? Claro, de aplicación del derecho. Okay. Sí. Textos judiciales
Y jurisprudencia. Sentencias y jurisprudencia. ¿Y las jurisprudencias? ¿Cómo sería? Sentencias recogidas en repertorios. Perfecto. Diccionario jurídico, que ya les dije que yo creo que tengo uno solo en todo el estudio y no lo usé nunca. Ya no se usa más el diccionario jurídico, me parece. Y textos divulgativos, como por ejemplo artículos, como les dije recién, ¿no es cierto? Bueno, entonces después tienen mucha complejidad los textos jurídicos, por eso es la diferencia entre el texto jurídico propiamente dicho y el texto divulgativo, porque el texto divulgativo le va a explicar a la gente en lenguaje llano, muy así nomás, no usa términos jurídicos complejos. En cambio, el texto jurídico tiene determinadas características, son argumentos muy como intrincados, usan frases muy largas, frases que a veces todo un párrafo, como de 10, 12, 15 líneas enteras, que a veces no lleva coma, que a veces no llega hasta el punto, y uno tiene que saber interpretarlo. Se usan frases largas, esa es una de las características del texto jurídico. Muchas referencias legales, muchas abreviaturas para colmo. A veces se dice, según el CPCC tal cosa y además el CCN, y entonces es para el que lo entienda esto, para el que sabe que el CPCC es el Código Procesal Civil y Comercial y el C6CN es el Código Civil y Comercial de la Nación, en cambio el otro era el Código Procesal Civil y Comercial. Un especialista nada más de derecho sabe a qué se están refiriendo. Entonces usan abreviaturas, usan una sintaxis complicada, usan referencias legales, bueno, entonces esto se ve tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y bueno, ni que hablar que en las sentencias y así. Entonces, bueno, acá les preguntaba cuáles son las fuentes del derecho, ya lo vimos. Doctrina, jurisprudencia, la doctrina, las leyes y la jurisprudencia. Y hemos visto que también la costumbre, pero la costumbre no se convierte en texto hasta que es reflejada en alguna de las otras tres fuentes, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos, por ejemplo, ¿qué sería esto que vemos acá? Sería Una sentencia. Bueno, y entonces parte de cuál de las fuentes del derecho. Judicial. Jurisprudencia. Jurídico. Jurisprudencia, muy bien. Jurisprudencia y además un texto de tipo legal, práctico, emitido por un juez. Y sería un Juez. texto jurídico porque termina Claro. siendo una sentencia, ¿no es Sí, cierto? mira, a ver, volvamos acá, como decíamos acá, Textos textos normativos, textos judiciales. Un texto judicial sería. Claro, por eso. Un texto judicial y a la vez se podría convertir en jurisprudencia en la medida que sea un fallo que sea importante y que sea citado después. Porque si no es importante no le importa a nadie, pero si es citado después, entonces se convierte en, como dice el fallo tal por cual, qué sé yo, lo quiero que lo apliquen el mismo criterio acá. Entonces ahí se convierte en jurisprudencia. Por ahora lo que se ve acá es una sentencia que se aplica a las partes. ¿Cuáles serían las partes ahí según ustedes? Actor y demandante. Bueno, no, demandante es la actora, la misma. Ah, bueno, sí, actor y... Actora y... Ay, ¿cómo era el otro? Ah, que ibas bien. Actora y El otro era... No, Demandado, profe. demandado, claro, porque la demandante también es la actora. Es otro término para mencionar a la actora. sí, Tenés la actora o demandante y sí. la demandada, ¿no es cierto? Bueno, ¿y acá cuál sería la actora en este texto? Quevedo. Quevedo Marta. ¿Y qué Sí. sería la demandada? Arce. Arce Norma, muy bien. A veces pueden ser más de uno, pueden ser Quevedo Marta Azucena y otros, va a decir acá, y si no, Arce Norma y otros. Pueden ser más de uno. Como Bien. que Arce Norma es la principal, ¿no? En realidad yo sé los de textos jurídicos porque yo trabajé con un abogado. Muy bien. Y todas esas cosas él me enseñó a hacerlas, lo que son oficios. Ah, muy bueno. Bueno, ya tenés un gran pedazo hecho de la práctica. Sí, Muy bien. sí, entonces por eso estas cosas yo las hago así nomás. Muy bien, muy bien. ¿Y qué decía acá? ¿Qué decía el otro? ¿Quién decía? ¿Quién decía algo recién? Algo más. Sobre Arce, me parece que decían. No, yo decía algo no muy importante, decía No, como que te Arce escucho, era te escucho. principal. Decime. Decía que como que Arce era la principal de los demandantes, o sea, la que principalmente estaba
demandada, por así decirlo. Demandada, la principal de las demandadas, pero si no dice y otro, es la única. Si fuera la principal diría Arce Norma y otro. Hasta acá, según lo que parece ahí, es Quevedo Marta la parte actora y Arce Norma la parte demandada. Bueno, y es del año 2005 el caso, ¿no? Está iniciado, año 2005. Año 2005 significa que el caso se inició en el 2005, más allá de que la resolución se dictó, se ve el 4 de octubre del 2010, ¿ven? Sí, profe. Bueno, el tema es que nosotros en nuestro país, no sé si ya les contaron, en el 1 de agosto del 2015 comenzó a regir en nuestro país un nuevo código que se llama Código Civil y Comercial de la Nación, que modificó sustancialmente, pero muy de raíz, nuestro sistema civil y comercial. Y entonces provocó una especie de cataclismo. Es una cosa, una modificación, pero de fondo. Entonces, todo lo que yo veo siempre, por ejemplo, veo que yo ahora soy jueza, todo lo que yo veo siempre tengo que ver bien si yo le tengo que aplicar el Código Civil viejo o le tengo que aplicar el Código Civil nuevo. Y todo depende de la bendita fecha esa, del 1 de agosto del 2015, que es la fecha en que empezó a regir ese Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en este caso, como dice 2005, en el 2005 se inició la demanda. Entonces es probable que los hechos sean o del 2005 o menos, 2004, qué sé yo. Siempre un poquito para atrás, que no se haya prescripto tampoco. Entonces, claramente, toda esa demanda va a ser en base al Código Civil que se llama así, de Vélez Sarsfield, que es el anterior. Igual ustedes, gracias a Dios, me parece que no van a tener que estudiar el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque ¿para qué? Si ahora en adelante rige el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué es esto otro? Miren, a ver, ¿qué sería esto otro? Este es otro texto jurídico. ¿Escucho? ¿Alguno? ¿Puede ser una denuncia, profe? Parecido a la denuncia policial, pero no. A ver qué dice ahí. La descripción de los hechos. Sí, pero ¿en qué contexto? ¿Dónde es esto? ¿Quién escribió esto? En la audiencia. Una audiencia, muy bien. ¿Y quiénes están en la audiencia? Aguirre, Cecilio, Valentín. No, fíjate cómo dice. ¿Con la Ah. participación de qué del actor? ¿El actor quién es ahí? Primero, ¿el actor quién es? ¿El abogado? No, el actor. El actor sería la parte, ¿no? El doctor Mario Rito. Sí, ese es el abogado. ¿Y el actor quién sería? Esta es una audiencia de hoy, ¿eh? Y es una audiencia real que tomé yo hoy. Entonces, ¿quién sería? Fíjense, ¿quién está presente? Ixaguirre. Fíjate, dice así. El abogado del actor. El abogado del actor, que se llama ¿cómo? Izaguirre. Mario Rito. No, no es Izaguirre, es Mario Rito Imale. Bien, porque lo que está entre paréntesis es una referencia a la palabrita que está antes, que es el actor. ¿El actor quién es entonces? Izaguirre. Muy bien, el actor es Izaguirre, pero fíjense que dice, con la participación del abogado del actor. Entonces, ¿el actor está o no está? No, no está. No está. Bien, entonces dice, y por la parte demandada, ¿quién es la parte demandada? Florit. Florit Fabián Miguel. Sí. Entonces dice, sigamos encontrándose presentes. ¿Quién está presente por la parte demandada? La doctora doctora María Isabel Isabel Arce. Por eso les digo, y esa es una de las cosas que va a decir más adelante el PowerPoint,
que uno tiene que leer, lo que uno lee lo tiene que leer con sentido crítico, y para eso le sirven mucho las reglas de la gramática. Entonces, si a mí me dice el abogado del actor, pero lo pone entre paréntesis, entonces ya sé que eso que está entre paréntesis es el actor. Bueno, pero ¿cuál es el abogado del actor? Lo que sigue. Y así tienen que ir desentrañando muy bien qué es lo que dice, porque el día de mañana ustedes pueden hacerse de una pequeña truquito que tenga la forma de expresarse la norma, ustedes se pueden agarrar y fabricar y defender el derecho de su cliente. O decir, no, no se aplica tal cosa porque la norma dice de esta manera, ¿eh? Entonces, es muy importante saberlos leer bien. Bueno, entonces, este texto, que es un texto, ¿qué texto es? ¿Qué tipo de texto? ¿Se acuerdan la clasificación de textos que estaba acá? ¿Qué tipo de texto es? ¿Será judicial? Un texto judicial. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Saben cómo se llama este texto? Texto jurídico. Sí, pero no estuvo errado el que dijo parece una denuncia. ¿Por qué? Porque las denuncias Una también... resolución sería. No, resolución es cuando ya ordeno tal cosa, el juez ordena tal cosa. Esto es Podría un ser momento... demanda. Eso es no, la demanda ustedes la preparan en la intimidad de su hogar, de su estudio jurídico, y preparan la demanda. Esto se supone que es un acto público, que se celebra un acto público, y alguien toma nota y redacta un... ¿Cómo se llama esto? Texto judicial. Sí, pero ese es el género. ¿Y qué es esto? Redacta un... ¿Testimonio? Puede ser un testimonio, que el testimonio en realidad hace referencia, el testimonio, ustedes saben que el término testimonio hace referencia a la copia de otro documento importante. El testimonio es la copia de algo. No, bueno, les develo la incógnita. Es un acta. Esto es un acta judicial. Entonces no es una sentencia, no es una demanda, es un acta. Por eso empieza diciendo, en fecha tal, a la hora tal, se reúnen las personas fulano, sutano y mengano. Por eso también no estaba errado el compañero que dijo que se parece a una denuncia, porque las denuncias también son actas. También dicen, en fecha tal, a la hora tal, comparece el señor tal, DNI tal, y viene a denunciar que le pasó tal cosa y tal otra, qué sé yo. Es un acta. ¿Eso no sería una audiencia, profe? Claro, la audiencia es el hecho en la vida real, el hecho que está ocurriendo. Y lo que queda El nombre, plasmado profe, sería acta judicial o un solamente acta acta. judicial, sí, es un acta judicial, exactamente. Un acta judicial que es el reflejo del hecho de la vida real, que es la audiencia. Entonces tenemos el espejo. La audiencia se produce, en realidad es todo virtual, pero bueno, supongamos que no hubiera sido virtual. Supongamos que se encuentran los tres abogados en la salita de audiencia, que les digo que nada que ver con las películas, es una piecita chiquitita. Se encuentran todos ahí, y bueno, dicen acá dejo constarse mi presencia, está la empleada que toma nota. Bueno, y entonces produce el hecho de la presencia de ellos ahí, le toman un hecho en la vida real, a tal hora. Y todo eso se plasma, la empleada toma nota, así, con la maquinita, y se plasma en este documento, que es un texto jurídico, y que es el acta. Este es un acta judicial, que es un tipo de texto jurídico. ¿Bien? Otro. ¿Qué sería esto? Miren. ¿Qué les parece que es? ¿Eso no es como de la revista? Puede ser un texto divulgativo. Sí, pero puede ser, sería más divulgativo si estuviera en La Nación, en Página 12, en una revista. Eso sería un texto divulgativo. Es una forma de divulgación, pero entre especialistas. Porque esto es una revista, una de las tantas revistas que hay, que no hay tantas, pero es una revista, un journal, una revista jurídica. Esta se llama Microjuris, que yo la quiero mucho porque además escribo Microjuris, como habrán visto ahí, Microjuris, pero hay otras. Y el tema es Microjuris, y por ejemplo está Reius, que ahora vamos a ver. Toda esa revista, en general, hay que pagar una cifra por mes, que no es mucho, y uno tiene un servicio. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a intentar acá
abrir microjuris, si puedo. Microjuris, acá está microjuris. ¿Lo ven a microjuris? No, Acá entré en microjuris. Acá Está estoy. todavía en el Power. Ajá. A ver cómo tendría que hacer. A ver, dejo de compartir. Me voy acá. Me voy acá y chan, 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 chan. Acá, una pestaña. Microjuris. A ver ahí. ¿Lo ven? sí, Ahí profe. sí. Bueno, entonces, esta es la revista Microjuris. ¿Ves? Se entra, este es mi usuario, Percos, y se entra, y uno tiene, si lo paga, tiene este servicio. Y entonces uno acá, con palabras clave, por ejemplo, alguien que me diga algo que le interesa, díganme palabras clave de algo que les interesa. Uno, que me lo diga. Escucho. Con respecto A lo que les guste, cualquier tema que les parezca que tiene ribetes jurídicos. ¿Alguno? ¿Un tema? ¿Hola? Pues, ¿Algún tema? ¿Qué podría ser? estafa, Estafa. ¿Y alguna otra palabra más relacionada con la estafa? Tienen que ser 2 o 3 palabras clave. mentira, Mentira. ¿Qué más? Otra más. engaño, Engaño. Listo. Ahora le hago buscar. Y me sale. Acá me sale, ¿ven? ¿Lo ven? Estafa, estafa. ¿Lo ven? sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Bueno, este es un journal de derecho, una revista de derecho especializada. Entonces ahí si le hago clic, me va a salir el fallo relativo a la estafa. Entonces dice, se homologó la declinatoria de competencia en el marco de una causa ventilada por el apoderamiento de una suma de dinero en que el autor se habría aprovechado del descuido de una cajera, en tanto no me dio ningún ardid ni engaño a los que hace referencia al 172 del Código Penal. Esto que está acá así, esto es un journal de derecho, ¿no? Una publicación de derecho. Y esto que está acá, así cortito, es el resumen de un fallo judicial que debe tener 15 páginas, capaz. Y la referencia es esto, miren, Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional, caso del 2012, sala sexta, esta es la sala, y este es el expediente que está con siglas para no mostrar el nombre de la persona, CGGA y otros incompetencia, y entonces uno para citarlo le pone Microjuris MJHUM 77820AR. Eso sería también cita de derecho. ¿Se acuerdan que ustedes me decían cita de derecho? Si yo tengo que citar, hacer una cita de derecho, yo pondría el fallo entre comillas, el sumario entre comillas, entre paréntesis le pondría Cámara Nacional de Apelaciones, todo lo que dice ahí arriba. Que es más fácil que hacer una cita APA, obviamente. Bien. ¿Se comprendió lo de microjuris? Bueno, entonces vuelvo acá. Vuelvo acá, acá, acá. Ah, miren. Sigue ahí. No sé cómo, no sé cómo hacer para ver esto. Ay, Dios mío. Bueno, dejar de presentar, vuelvo a presentar. No. Una ventana acá. Bien, entonces ese era microjuris. Después tenemos este otro, el microjuris. Este es otro. Este texto, por ejemplo, que ven ahí, ¿qué será? ¿Qué tipo de texto es? Recuerden, textos, como eran normativos, textos judiciales, textos de divulgación. ¿Qué tipo de texto sería esto? Puede ser doctrinal. No, fíjate, texto doctrinal sería un artículo de algún Claro, sí. autor. ¿Y esto qué sería?
Textos Normativo. divulgativos. No, porque eso sería si fuera una revista que está hablando de la defensa del consumidor. Pero acá, ¿qué tenemos acá? Fíjense, es muy detallado lo que ven ahí. Y empieza y dice, título 1, normas piripipi, artículo 1, objeto, ¿ven? Consumidor. Normativo, el texto normativo, porque es la ley, cómo comienza la publicación de la ley en un lugar oficial que se llama Infoleg. Ustedes se tienen que hacer amigos de Infoleg, porque es acá están viendo la carátula de cómo se ve Infoleg. Anótenlo, esta página web, Infoleg.gov.ar, pero si ustedes ponen Infoleg nomás les va a salir de una. Y entonces, Infoleg es gratuito, es un servicio nacional, y ahí en Infoleg, ustedes acá, ahí donde dice tipo de norma, pueden poner ley, decreto, así, y después le ponen el número, y le saca entera la norma. A ver si puedo mostrarles. Infoleg, acá está. ¿Ven Infoleg? ¿Lo ven? Sí, Está todo muy bien. Bueno, Infoleg. A ver si yo pongo Infoleg.gov.ar. Miren, lo ven, ¿no? Está todo azul, dice tipo de norma, ¿lo ven? se ve el power, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Dios mío. Bueno, no Que importa. A ver, dice cuéntame. constituciones provinciales del Sí, resto del también, te mundo. digo que medio como que para la provincial no se ve tanto. Para lo provincial, bueno, acá volvió el power. Para lo provincial, lo mejor es poner ley provincial San Luis tal cosa en el buscador, en el browser, en el buscador de Google Chrome. Le ponen ley provincial San Luis, tal tema, por ejemplo, bosques nativos, y les va a salir una ley de San Luis. Es lo mejor. En Infolexa están más bien a nivel nacional las leyes. Y es re interesante porque está todo y es gratuito. Y además van a tener la versión original de la ley y la versión modificada de la ley. Por ejemplo, si hubo modificaciones posteriores, le van a decir texto actual de la ley o texto original de la ley. Entonces, a veces, capaz que no tienen plata para comprarse el Código Civil en este momento, qué sé yo, pero lo van a tener ahí. Van a tener el Código Civil de Vélez Arfield, que en realidad el Código Civil de Vélez Arfield es la Ley 340, sancionada en 1867, por ahí. La Ley 340 es el Código Civil originario de Vélez Arfield. En cambio, si le pones Código Civil y Comercial de la Nación, o 26, la ley 26.994, ese es el código nuevo, Código Civil y Comercial de la Nación. Y va a salir todo acá adentro. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los textos jurídicos? Usan mucho otros términos, préstamos se llaman. Por ejemplo, prima facie, a veces se dice lo rechazo in limine. In limine significa al toque, digamos. Me meten en un escrito, le rechazo in limine, porque de una veo que no corresponde. Entonces, ¿para qué voy a hacer perder tiempo al procedimiento? Rechazo in limine. Se habla, en vez de decir el monto de la demanda, a veces dicen el quantum de la demanda. En vez de decir el juez de primera instancia, dicen el juez aquo. O a veces, en vez de decir, y eso lo van a ver en derechos reales, por ejemplo, en vez de decir, este derecho es un derecho que se aplica erga omnes, y así como quien dice, está lloviendo, le van a decir erga omnes, o sea, contra todos, erga omnes. Después, al final del escrito, en vez de ponerle petitorio, a la gente más vieja, sobre todo, a mí me parece de gente de viejo eso a poner, le ponen petitum. En vez de poner petitorio, le ponen petitum. También hay unos préstamos que vienen del inglés. Por ejemplo, hoy en día el Código Civil y Comercial directamente entre el contrato de locación y el contrato de obra está el contrato de leasing, y se llama así, leasing, contrato de leasing, y está en el Código Civil y Comercial, que es una ley nacional, y dice así, leasing. Después está el contrato de franquicia, que en realidad, bueno, en realidad en inglés sería franchising, pero de ahí ha quedado franquicia. En el derecho laboral, el acoso laboral se le llama mobbing.
Moving. Ojo, no es moving, es moving. Si fuera moving, implicaría hacer una película, ¿saben? Para que sea acoso laboral es moving, se pronuncia con O, moving. El moving es el acoso laboral. Bueno, después, otra de las características de los textos jurídicos es que usan a veces cosas del español antiguo. Por ejemplo, los peritos suelen hacer eso. No sé por qué tienen algún modelo por ahí, la gente usa muchos modelos. Entonces los peritos, médico, perito ingeniero, qué sé yo, terminan diciendo, Dios guarde a vuestra señoría. Y después también usan, por ejemplo, fecho, tal cosa. ¿Qué querría decir fecho? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir fecho para un texto jurídico? Fecho, coma, no sé qué. Fecho. No es fechoría, ¿eh? Fecho. ¿Alguno que diga algo? No, ni idea, profe. Ni idea. Bueno, bárbaro, por lo menos dicen ni idea. Me parece bárbaro. Fecho quiere decir hecho. ¿Ven cómo ven? Viene del español recontraantiguo. Para mí que se usaba en la Edad Media. Fecho es hecho. Pero está bueno como síntesis para decir, como juez, uno dice, no, mire, antes de lo que usted dice, yo mando que se haga esto, que se haga esto, que se haga esto. Punto. Aparte. Hecho, coma, se proveerá lo que la parte solicita. Es decir, una vez que se haya hecho todo eso, significa fecho, se proveerá lo que la parte solicita. Entonces, fecho es un término antiguo, pero la verdad que todos los abogados y los jueces saben qué significa. Significa, cuando se haya hecho todo eso, fecho, se va a hacer tal otra cosa. ¿Estamos? Les digo porque se van a tener que acordar lo que significa fecho. ¿Fecho? Sí. Bueno, otro término, se ha incoado. ¿Alguien sabe lo que es incoado? No. Bueno, incoado significa se ha iniciado, pero sobre todo se ha iniciado un reclamo. Incoar significa meter, deducir. Se ha incoado un reclamo, se ha deducido un reclamo, se ha incoado. La verdad que en la vida diaria no se usa eso. Se usa en los términos jurídicos. Después se dice en autoridad de cosa juzgada, ese está más fácil. Después en los decretos se suele poner estése el decreto de fojas tal. ¿Viste? Y si te agarra una persona como va a decir, estése el decreto de fojas tal, o estése el decreto de fecha tal. Y sí, que se cumpla el decreto de fecha tal. No me jodás, digamos. Él le pide, señor juez, le pido esto. Y el juez no le quiere dar bolilla, pero le dice, no, que se cumpla lo que ya dije antes. Estése el decreto de fecha tal. Después, otra característica del texto jurídico es el carácter perifrástico. Perifrástico. Peri significa alrededor. Frástico no tengo idea qué significa, pero sí sé que perifrástico significa algo que va dando vueltas alrededor del concepto hasta llegar al concepto. Utiliza circunloquios, como dice ahí. Y por ejemplo, acá dice, el trabajador se desempeñó siempre en forma leal, eficaz y hábilmente, cumpliendo en forma acabada todas las órdenes que su empleadora le requirió. En vez de decir el empleador cumplió todas las órdenes, utiliza todo ese circunloquio. El trabajador se desempeñó, Redundancia expresiva, que es cuando se repite el mismo concepto con 2 o 3 palabras. Entonces, por ejemplo, dice, en un contrato dice, el señor tal, en adelante el vendedor, vende, cede y transfiere los derechos posesorios que tenga sobre tal cosa, en favor de fulanito. En vez de decir vende, simplemente, dice vende, cede y transfiere. O a veces cuando contestan la demanda dicen niego y desconozco. O el hecho mismo de hablar de daños y perjuicios, cuando en realidad es lo mismo. Daños y perjuicios son lo mismo. Entonces es redundancia expresiva. Esto todo ustedes después lo van a tener en el PowerPoint, lo tienen que estudiar porque después a lo mejor va a ser parte de lo que se les va a tomar. Entonces, las características de los textos jurídicos es que a la vez que tienen toda esa redundancia expresiva, necesitan evitar la ambigüedad. Y a veces entonces, por ejemplo, van a repetir 500 veces, porque el auto del actor, señor tal cosa, porque el auto, no van a decir su auto, porque si dicen su auto, a lo mejor ese su
va a quedar confuso porque no se va a saber si se refiere, como pasó recién, si se refería al actor o a su abogado o a otra persona. Entonces cada vez van a ir repitiendo cada vez a quién se refiere, para evitar la ambigüedad. Bien. Después entonces vamos a ver otro tema. El movimiento del lenguaje llano. Acá van a ver un tema como más ameno, más divertido, que es un caso judicial que les traigo. El movimiento del lenguaje llano, dicho en pocas palabras, es esto, es intentar que el lenguaje con el que se transmiten las sentencias u otro tipo de intercambios que podría ser en las mismas actas judiciales, sea con términos mucho más amenos, más que los términos sean más asequibles, más que la gente común lo pueda entender, que la gente común pueda agarrar una sentencia y entenderlo, no necesitar recurrir al abogado, porque en definitiva es como quitarle poder a la gente. Necesariamente los estamos obligando a que vayan a ver un abogado, bueno, es muy bueno para los abogados, pero la idea es que la gente lo entienda. Y también se da el movimiento del lenguaje llano, por el lenguaje llano, para que también lo entiendan los niños, lo entiendan los más vulnerables, lo entienda una persona pobre que no conoce mucho, tiene que poder entender qué se le está diciendo. Entonces es usar términos que no sean repetitivos, que sean del día a día, términos del día a día. Ese es el movimiento por el lenguaje llano. Entonces, en todo esto, voy a avanzar un poquito y les quiero mostrar este fallo judicial, que es el fallo que se llama el fallo Juli. ¿Alguno escuchó hablar del fallo Juli? No, profe. Bueno, el fallo Juli, gracias por responderme. El fallo Juli, Juli era una nenita, o es una nenita, porque el fallo ocurrió el año pasado o el anterior, me parece que en el 2020, en Tucumán, donde se dictó una sentencia para una ¿Puede ser nenita. que tenga que ver algo con donación? No, en este caso tenía que ver con los papás, con los papás de la nena, con los progenitores de la nena, o quien iban a figurar como progenitores de la nena. Y entonces el tema del lenguaje llano está en que la jueza quería que la sentencia la pudiera entender la nena. En realidad la nena no se llama Juli, se llamará María, se llamará Susana, qué sé yo, pero le pusieron Juli como una especie de alias para que, protegiendo a la nena. A proteger su nombre. Exacto. Muy bien, porque el caso Juli tuvo mucha divulgación. ¿Ven? Es uno de los temas que a la prensa le encanta divulgar. Ahora van a ver por qué tuvo mucha divulgación. Bien, a ver si puedo. ¿Dónde está acá, miren. A ver, acá. Les voy a hacer el link. A ver si puedo poner el link. No sé cómo hacer para que. Ya sé. Abrir vínculo. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Están viendo? No, profe, No, no se ve. YouTube, ¿no? Bueno, No se había todavía. bueno, arrancamos acá. Esperen. Vamos de nuevo. No me deja hacer el enlace entre una cosa y la otra. No. Espérense. Acá. Acá, fallo Juli. ¿Y ahora lo ven? Sí. Sí, profe. Bien, bueno. Yo lo voy a poner bien fuerte y después me voy a mutear para que no le haga eco. Lo interesante de esto también no es solo el fallo en sí, sino que miren esto interesante, para que tomen nota de todos estos tips. El Club del Fallo. El Club del Fallo es este sitio que está acá, donde distintos estudiantes de Derecho van contando fallos judiciales e ilustrando a otros estudiantes de Derecho. Eso lo descubrí el otro día que estuve estudiando y buscaba, qué sé yo, distintos fallos importantes, y me encontraba con muchos fallos comentados por estudiantes, pero lo lindo de los estudiantes es que son muy claras cuando lo explican, claras o claros. Entonces vamos a ver ahora el fallo Juli, por esta chica que se llama Maggie Huiz, que es una estudiante de Derecho. Estudiantes Consejeros se llama el sitio. Me impactante en mi vida, quizá desde la adolescencia. Cada año te puedo nombrar un médico. Ahí está. Ella es Maggie Huiz. ¿La ven? ¿La ven? Sí, profe. ¿La escuchan? ¿La escuchaban recién? Sí, profe. Bueno, entonces yo me muteo, pero ¿en dónde me muteo? Dios mío, ¿dónde me muteo? A ver, acá, me muteo.
estudio abogacía y quería contarles, en base a esta propuesta realizada por MNR, de qué se trata el fallo Juli. Es un fallo que se relaciona con la rama del derecho de familia y es muy importante, dado que fue novedoso al reconocer la triple filiación. Pero para contarles de qué trata el fallo, primero tengo que contextualizarlos y contarles cuál es la historia que hay detrás del fallo. Esta historia tiene como protagonista a Juli, que es una menor de 9 años, que tiene 2 padres y una madre. Por un lado está Jorge, con quien tiene vínculos legales, y por otro lado está Roberto, con quien tiene vínculos biológicos. Es decir, es Jorge quien efectivamente aparece como padre en el acta de nacimiento de la menor. Durante la semana, Juli vive con uno de sus padres y los fines de semana visita al otro. Con ambos tiene afecto y tiene vínculos, y además está su madre, con quien Juli tiene comunicación, pero la mujer vive en otro lado. En un momento, Roberto plantea una demanda en donde pide la impugnación del reconocimiento de filiación realizado por Jorge y que se lo reconozca a él como padre. Ante esto, Jorge interpone la excepción de caducidad y de prescripción, pero vamos a ver después que no se le da lugar, dado que haberle dado lugar sería una contradicción con la Convención de los Derechos del Niño, por lo que la demanda sigue su curso. Entonces, lo que se plantea es a cuál de los dos padres le corresponde la filiación. Esto es porque ya tiene filiación con su madre, pero además el artículo 558 establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Para escuchar a la menor, la jueza va a la casa de esta, junto con un abogado y un psicólogo, y le dan lugar a Juli para que manifieste su opinión. En este momento, Juli dice que se muestra preocupada porque le habían dicho que iba a tener que elegir entre uno de sus 2 padres y ella no quería, y dice que tampoco quiere que se le cambie el nombre. Ante esto, la jueza pide a la Dirección de Infancia y Familia que redacte un informe contando cuál es la situación familiar de Juli. En este informe se establece que la familia de Juli, si bien no es una familia tipo, es una familia donde los derechos fundamentales de la menor están siendo reconocidos y las necesidades básicas están siendo cubiertas. Además, tanto Juli como el resto de la familia tienen conocimiento de los orígenes biológicos y legal de la menor. Así, lo que la jueza hace es sentenciar estableciendo que la filiación le corresponde a ambos padres para no tener que modificar la situación familiar en la que se encuentra ya Juli. Para esto se basan en determinados derechos, como ser el derecho al nombre, el derecho a la identidad, pero principalmente el interés superior del niño y el derecho del menor a ser escuchado en juicio, porque tanto el artículo 26 del Código Civil y Comercial como distintos pactos internacionales establecen que toda persona menor de edad tiene derecho a ser escuchada en juicio y a participar en las decisiones sobre su persona. Además, dice la jueza, que la ley debe ser respetuosa, debe proteger a la familia y considera a la familia como una institución basada en construcciones sociales. Es decir, no hay un solo tipo de familia, sino que hay varios y el derecho debe ser respetuoso y debe proteger a todos estos tipos de familias que han ido variando a lo largo del tiempo. Dice que el caso de Juli es un caso de una familia pluriparental, es decir, hay más de 2 vínculos filiales. Este término ya había sido acogido en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2015 y es el término que utiliza la jueza. Para reconocer entonces esta pluriparentalidad, tiene que declarar en el caso concreto inconstitucional el artículo 558 del Código Civil y Comercial por ser contrario a todos estos derechos que venimos nombrando. Lo que dice la jueza entonces es que el registro de capacidad y de las personas debe vincular a ambos padres a la menor, es decir, ambas personas son padres de ella a los efectos legales y por supuesto la madre también. Entonces, ¿qué obtenemos? Una triple filiación. Está muteada, profe. Bueno, ¿qué les pareció el fallo? ¿Qué les pareció? Se lograba entender bien, profe. Bien, bueno, pero a ver, ¿quién me puede explicar en qué consistió el fallo? Porque en realidad todo esto viene a cuento de que el fallo fue redactado en términos de lenguaje llano, para que lo entendiera Juli. Pero más allá de eso, ¿alguno se acuerda cómo era el caso? Reconocieron a los dos padres, o sea, los La dos niña padres tenía... como A padres ver, María del legales. Carmen, vamos con María del Carmen. Sí, decime María del Carmen. Que reconocieron a los dos hombres como padres de Juli.
Claro. ¿Qué más, José Luis? Nada, iba a decir lo mismo. Bueno, ¿y a quién no excluyeron? A la madre. A la madre. Y tampoco excluyeron al otro padre, ¿no es cierto? Lo que tiene que haber pasado ahí es que desde el principio un señor reconoció a la nena. Y por eso dice, tiene una relación jurídica con ese señor, que es porque figura en la partida de nacimiento como padre. Es el que reconoció a la nena como padre y dijo, esta es mi hija. Capaz que él lo pensaba también. ¿Qué va a hacer? Uno cree que es el padre y lo reconoce como hija. Después el otro señor supo que en realidad el padre biológico era él y pidió que se hiciera un ADN y que lo excluyeran a este hombre. Pero el tema es que Juli los quería a los dos. Quería a su papá biológico y al papá con el que se lo había criado siempre. Que él lo conocía, ella le decía papá, probablemente tiene su apellido. Ese es el lío que se armó con el caso. La cuestión es cómo redactaron la sentencia para que Juli lo entendiera. Porque el tema es que si redactaban la sentencia muy en difícil, si se lo daban a leer a la nena no lo iba a entender. Y ahí viene el tema del lenguaje llano, que les digo yo. A ver, miren, sigo acá. El lenguaje llano. La teoría del lenguaje llano dice que cualquier particular tiene que poder leer sus propios derechos, que hace al derecho de defensa. Lo están viendo, ¿no? En el PowerPoint. Sí, profesor. Bien, hace al derecho de defensa de la gente poder agarrar un texto con la sentencia que se refiere a su persona y entender qué dice esa sentencia, y no depender de pedirle a un abogado que se lo traduzca, porque en realidad es también como una forma de idioma aparte, pedirle que se lo traduzca, ¿no? La jueza de este caso del lenguaje llano se llama Mariana Josefina Rey Galindo, jueza civil en familia y sucesiones de Monteros, provincia de Tucumán. También les había preparado acá para ver, este es cómo empieza la sentencia, miren. Así empieza la sentencia, ustedes la pueden ver online, si no se las puedo poner también en el aula virtual, a la sentencia que esté redactada como si fuera una especie de cuentito. Sí, fui acá, hice tal cosa, a ver si está redactada de una manera muy llana. Y entonces acá también hace la advertencia, acá la jueza dice que se han cubierto los nombres, han sido modificados los nombres, se puso un nombre ficticio que se incorporó al texto para facilitar la lectura de esta resolución y evitar los efectos de la despersonalización que a mi entender genera el mero reemplazo por las iniciales de los actores. Es cierto, si vos le pones IJPQ, es muy despersonalizado que si vos decís, y me refería a Juli, y le dije tal cosa, y que le pusieron el fallo Juli, entonces si lo ven lo van a encontrar ahí, una sentencia por lenguaje, con el lenguaje claro. Bien, ahora pasamos entonces al tema sentencias, resoluciones y decretos, y cómo leerlos. Decreto, porque fíjense que habla de decreto. Vieron que decreto podría ser un decreto del Poder Ejecutivo, del gobernador, o un decreto, también podría llegar a ser un decreto del intendente, o podría ser un decreto del presidente. Siempre los decretos hacen referencia a órdenes emitidas por el Poder Ejecutivo. Pero el juez, que es Poder Judicial, también emite decretos. Y decreto en general es cualquier orden, cualquier decisión que dicta el tribunal, que son de mero trámite. Por ejemplo, dice, por interpuesta la demanda, envíese el expediente a mediación, notifíquese y firma. Eso sería un decreto. El Código Procesal Civil y Comercial ordena que los decretos hay que emitirlos antes del tercer día hábil. Les digo que es mucho lío eso, muy difícil que en un juzgado donde te entran 500 expedientes a despacho todos los días, vos saques todo antes del tercer día hábil. Bueno, antes del tercer día hábil hay que sacar todos los decretos. Entonces, una cosa son los decretos, otra son las resoluciones. La resolución del juez es algo más elaborado. Se suele llamar resolución interlocutoria. Es una decisión más seria. La interlocutoria significa interlocutoria, es decir, interlocutoria. Uno habló locutoria, habló y le respondió. O sea, habló uno, le respondió el otro. Y el juez escuchó a los dos. Eso significa resolución interlocutoria. Es una decisión más seria, después de haber escuchado un planteo de una de las partes,
de los cuales, este es otro término jurídico, miren, se corrió traslado a la otra parte, es decir, se hizo saber a la otra parte que estaba ese planteo para que lo conteste, eso significa se corrió traslado, y después pasó a resolver, y entonces el juez tiene que dictar una resolución. Las resoluciones, así como los decretos, hay que sacarlos antes del tercer día, las resoluciones hay que emitirlas el juez antes de los 10 días si fuera laboral, hábiles, ¿no? Siempre hábiles. 10 días si fuera laboral y 20 días si fuera civil y comercial. Esas son las resoluciones. Y después, por supuesto, están las sentencias. Tanto para las resoluciones como para las sentencias hay un formato. En el formato van a ver ustedes que dice autos y vistos. Y acá va a ir, acá en autos y vistos, va a ir el nombre del expediente. Va a decir, autos y vistos es como decir, me sitúo en este expediente, lo acabo de leer, autos y vistos. Ya lo he visto, lo he leído. Después cuando dice resulta, decir resulta significa hacer la rememoración de todos los hechos antes del expediente y después los hechos procesales. Se presentó, inició la demanda, ofreció documental, ofreció tal cosa, vino el otro, contestó en tal fecha, dijo tal cosa. Ahí esos son los resulta, lo que resulta del expediente. Ahora, ya pasando al otro punto, se llama considerando. El considerando ella es merituar distintos argumentos de derecho. Entonces yo tengo que decir, considerando que la norma tal dice tal cosa, que tal persona dijo tal cosa, pero a la luz de la ley pasa tal otra. O sea, ya es un razonamiento el considerando. El resulta es una descripción de lo que se ve en el expediente. El considerando es un razonamiento que hace el juez. Y después finalmente resuelvo, punto 1, punto 2, punto 3 y firma, él resuelvo. Así que este es el formato de las resoluciones y sentencias. Autos y vistos, resulta, considerando y resuelvo. ¿Estamos? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el formato de las resoluciones y sentencias? ¿No? Lo que dije recién. ¿Cuál es el formato de la sentencia? Las 4 partes. Autos. Autos o autos y vistos. El otro. ¿De qué Resulta. Resulta, muy bien, lo que resulta que es una descripción. Después. ¿No se acuerdan? No, profe. Bueno, volvemos atrás. Miren, autos y vistos, resulta, considerando y resuelvo. Si fuera una sentencia, a lo mejor en vez de resuelvo le ponen fallo, 2 puntos, tal cosa. Fallo significa resuelvo, es lo mismo. A ver, ¿alguien que se acuerde de las 4 partes? Autos Auto, considerando. Considerando resuelto. Muy bien, ahí están las 4 partes. Bien, en general cuando uno lee una sentencia, ya van a ver cuando sean abogados o que estén ya en el rubro, porque por ejemplo acá la compañera ya estaba haciendo oficios y cédulas, está bárbaro, ya estaba en el rubro, ya anda por ahí, está muy bien. Bueno, entonces, cuando estén en un estudio jurídico o tengan que hacer un planteo o algo y les llegue la sentencia, ahí van a temblar y decir, ay, tengo que ponerme a leer la sentencia, y les va a dar miedo y van a decir, ¿habrá sido a favor o habrá sido en contra? ¿Qué es lo que uno va y mira? Va y mira el resuelvo o fallo. Es lo único que va y mira, porque con qué argumento te dijeron lo que te dijeron no te importa en ese momento. Lo primero que uno va a hacer va y va al final, como dice ahí. Sobre todo cuando es muy extensa, porque en realidad la sentencia tiene un montón de fundamentos y cosas que cuando uno está apurado quiere ver el resultado de la sentencia, va y se fija en el resuelvo, Entonces, como dice acá, en el resulta se narran los hechos procesales, que no nos importa. Bueno, sigamos. ¿Cómo leer los textos jurídicos? Esta parte le encantó a la doctora Zavala. Dice que, por ejemplo, en los contratos hay que leer la letra chica, hay que leer todo, no hay que dejar nada sin leer, porque todo lo que uno le ponga la firma al pie, eso es lo que vale. Entonces muchas veces hay cosas ocultas, cosas que están confusas, entonces si no, no hay que firmarlo o aconsejar al cliente que no firme si está confuso, o si no se ve, o si la letra chica es muy chica, o si está confuso lo que dice.
porque después si no va a ser interpretado siempre en contra nuestro. Saber leer lo que está en línea, dice acá. ¿Cómo leer? A las leyes, prestar atención al contexto político, social, económico del país, la época en que fue dictada esa ley. Por ejemplo, hay una ley que es la 23928, de la época de Cavallo y Menem, que impide la aplicación de índices de actualización monetaria, porque está en un contexto donde en esa época se decía, entre comillas, que un peso, un dólar, que el peso equivalía al dólar y que no se podía actualizar. Y bueno, entonces quedó, y para colmo no ha sido derogada esa ley, porque hay muchos intereses políticos de por medio. La ley 23.928 de no indexación, entre otras cosas, dispone eso, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, bueno, sí, está esta ley, pero claro, hay que entenderla en el contexto en que fue escrita. Después no hay que detenerse en cada uno de los artículos, sino que hay que verlos integrados con el resto de las normas. En los contratos hay que mirar los hechos, debe ser analizado armónicamente con el resto de las cláusulas. Y en los libros, obviamente, siempre ustedes, es lo que se dice que en derecho hay dos bibliotecas siempre. Siempre tenés la mitad de la biblioteca en favor de un tema y la otra mitad en favor de otro tema. Vos tenés que buscar, depende de dónde te situás. Uno siempre, por ejemplo, cuando nosotros en el estudio jurídico me decían, tengo tal tema, bueno, ¿y vos por quién vas? ¿Ibas por la actora o ibas por la demandada? Según eso te busco el fallo o la resolución o el libro que corresponda, porque siempre va a haber dos bibliotecas. Siempre en derecho es así. Y bueno, no significa nada, es la vida, así es la vida, y después se lucha, se plantea y el juez decidirá como pueda. Bueno, ¿cómo leer una sentencia? Se busca lo que se resuelve, como les dije recién. Otra variante es tomar en cuenta los argumentos que el fallo despliega. Eso es muy importante para formar jurisprudencia, es decir, cuando yo estoy buscando una jurisprudencia que me sirva para aplicarla en el caso que tengo hoy, me fijo en un fallo anterior y me fijo si ese pedacito, ese criterio me sirve como precedente, ¿no? Ahí es donde vamos a microjuris, que yo ya les mostré recién microjuris. Otro que podemos ver es el reius, que a ver si lo puedo ver acá, a ver así, pero me tengo que dejar de compartir, me voy acá, comparto nuevamente, pongo reius, y les comparto desde acá, a ver, les quiero mostrar el reius. ¿Me están conmigo, no? ¿Me están siguiendo? Bueno, Profe. ahora, miren, acá está el reius. ¿Lo ven? El reius. Sí. Ahora sí. Bueno, el reius. Así como está microjuris, el reius es otra. Y hay otra más que se llama IJ Editores, que es más o menos gratuito también. IJ Editores tiene mucho material gratuito. Así como, bueno, ni que hablar el de Infolec, que Infolec más que gratuito es público. Es público, es del Estado y es gratuito por eso. En el reius, por ejemplo, si yo pongo acá, qué sé yo, maternidad subrogada. Maternidad subrogada. Le pongo el buscador y acá me sacaron, miren. Se declara la inaplicabilidad del artículo 242 del Código Civil, se ordena la inscripción de un niño nacido mediante la figura de la maternidad subrogada gestacional como hijo de la pareja comitente y no de la mujer gestante. Este es un fallo del año 2015, de julio del 2015. Ese es un fallo. Otro fallo. ¿Vieron qué rápido que lo buscó y que lo encontró? Otro, se ordena cautelarmente a una empresa de medicina prepaga la afiliación de los menores nacidos mediante el método de la maternidad subrogada y cuya inscripción filiatoria se encuentra en trámite, al priorizarse el derecho a la salud de los niños y su interés superior. Juzgado de Familia 2015. Otro, Gualeguay. Se reconoce la validez de un acuerdo de gestación por sustitución, se hace lugar a la demanda por impugnación de maternidad, es decir, una señora que se hizo implantar el óvulo fecundado de esa otra pareja, y tuvo el bebé hasta el final, cuando en realidad el Código Civil y Comercial, que era el vigente, ¿ven? En 2013 estaba vigente el Código Civil común, el Código Civil de Vélez Sarsfield, decía que el hijo es hijo de la madre donde nazca. Tal persona lo tuvo de su vientre y lo hizo parir, esa es la madre, sí o sí. Y creo que hasta decía que no admitía presunción en contra, nada. Bueno, entonces, a pesar de eso, si se demuestra por el ADN que ese niño proviene del óvulo y el espermatozoide de esa pareja que lo encargó, entonces le hacen lugar a la impugnación de maternidad y reclamación de filiación materna matrimonial, disponiéndose el emplazamiento del estado filial del niño como hijo de esa pareja. ¿Se dan cuenta? Y así como este tema, ¿ven? Está este tema, maternidad subrogada, puedo poner despido arbitrario. Despido arbitrario,
Y ahí, miren, doble indemnización por despido sin causa, ley de contrato de trabajo, este es un artículo de doctrina que está dentro del buscador, Russo Luis Alberto contra el cacique despido, y así, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces salgo de Reus y vuelvo acá. Pucha, che, ¿cómo hago con esto? Acá, ahí está, bien. Acá vuelvo acá. Y vuelvo al PowerPoint. Acá, ahí está. Bueno, que me guía. PowerPoint me guía. Bueno, ese era Reus. Después tienen, ¿qué otra cosa tienen? Algunas estrategias. Bueno, es como les decía recién, problematizar la lectura del texto. Porque muchas veces ustedes van a decir, bueno, acá dice que le dio su participación en tal cosa. Y ustedes van a tener que decir, cuando dice su participación, ¿a qué su se refiere? ¿Se refiere a Juan Pérez o a Juan González? Antes mencionan a Juan Pérez y a Juan González, y dice que, qué sé yo, María Jiménez le entregó su participación. Cuando dice su participación, ¿se refiere a Juan Pérez o Juan González? Ustedes tienen que interpretar el texto y decir, ¿qué me está diciendo acá el texto? No dar por hecho lo que dice, es problematizar la lectura como dice acá. Después, otras formas, otras estrategias es leer con un propósito concreto, contextualizar el caso en relación con el caso, contextualizar el texto en relación con el caso, conocer las características particulares del género, si es de divulgación, si es un texto jurídico que está en microjuris o arrayos, o sea, un artículo de doctrina, si es una parte de un libro, si es una norma jurídica, si es una decisión judicial, que ya han visto que son distintos textos. Bueno, ahora paso, ya estoy terminando, qué suerte. ¿En qué consiste el práctico de esta semana? Vieron que esta semana tenemos la actividad no sincrónica. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí, muy profe. bien. ¿En qué consiste el práctico de esta semana? Es leer un fallo que les he puesto ahí, que está en el práctico, y que van a tener que producir su respuesta y adjuntarla a la respuesta, subirla a la respuesta. Para eso van a tener un tiempo que está ahí puesto, que no me acuerdo qué fecha era. Leer el práctico que se adjunta, y ustedes tienen que asumir o simular que usted es un abogado en ejercicio. Está por tener una reunión con un cliente. El cliente les va a traer un caso similar. Les voy adelantando que el caso, ya van a ver, tiene que ver con un reclamo de dinero. Y ustedes van a decir, bueno, a ver, casos parecidos. Entonces se van a Reus o microjuris y encuentran este caso que les voy a mostrar ahora. Y entonces ustedes tendrían que analizar el caso para poder decirle a su cliente, mire señor, qué sé yo, señor Juan Berenice, usted me viene a plantear acá este tema de un cobro de peso, les quiero decir que yo encontré este fallo judicial, que dice tal cosa, este fallo judicial, ¿qué autoridad emitió este fallo? Punto 1. ¿Qué se planteó en ese caso? Eso van a verlo en los resulta o resultando. A veces le llaman resultando. ¿Qué normas legales están planteando en el caso? ¿Qué es lo que se resuelve en definitiva? ¿Y a quién favoreció el caso? ¿Y por qué sería? ¿A quién y por qué? Entonces, está 2 veces, qué lindo. Bueno, acá vamos a empezar a verlo, por eso les decía yo que vamos a empezar a masticarlo desde ahora nomás, para que después les sea fácil llevarlo a lo que tienen que hacer en la plataforma, ¿no? Ver ustedes qué tipo de texto jurídico es esto. ¿Judicial, profe? Es un texto judicial, muy bien. ¿Dónde es? ¿En qué lugar es? Concarán. En Concarán, San Luis, muy bien. ¿Y qué tipo de texto judicial es? Promueve de... No, no, eso sería otra cosa, sería promover una demanda. Fíjense, Acta. ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Acta. Sentencia Una sentencia, es una sentencia definitiva. Muy bien, es una sentencia definitiva. ¿La sentencia definitiva quién la emite? El juzgado civil y comercial. Muy bien, el juzgado civil y comercial, en este caso, es el juzgado civil y comercial, también se llama laboral, civil, comercial y laboral, de Concarán en el año 2002. 2000. ¿no? No, fíjense. 2002, ¿no? 2001. No, fíjense. 2013.
2013, muy bien. En el año 2013 está dictada la sentencia. Entonces, ¿es anterior o posterior al Código Civil y Comercial? Sí. Anterior. Es anterior, porque el Código Civil y Comercial empezó a regir ¿cuándo? Les dije yo. 2015. En 2015. En 1 de agosto del 2015. Saben que la ley se sancionó en el 2014 y estuvo todo ese año, estuvimos todos estudiando, tratando de prepararnos para la venida del Código Civil y Comercial. Entonces todo ese año no regía en el 2014 y empezó a regir el 1 de agosto del 2015. Bueno, entonces dice, con Carán San Luis, ahí tendría aquí, punto suspensivo, supongamos que fuera, punto suspensivo de septiembre de 2013. Bueno. Y vistos, ¿se acuerdan cómo era la sentencia? ¿Cuáles eran las 4 partes de la sentencia? Autos y vistos. Autos y vistos, y vistos. ¿Qué más? Resultando. ¿Qué más? Considerando. Considerando y Resuelvo. resuelvo. Bueno, acá tenemos las primeras dos partes. Y vistos, estos autos caratulados, Florenza, Osvaldo contra Rosa, acción de reembolso, dice. Cuando estamos hablando de reembolso, claramente estamos hablando de una suma de dinero. Así lo podemos interpretar a la primera vista. Expediente número tal, traídos a despacho con el objetivo de dictar sentencia. Y resultando, que sería, o de los que resulta, también podría ser, y resultando, que a Fojastal se presenta, miren, así como está Osabaldo, así está en el original, Así, a Fojastal se presenta Osvaldo Adrián Florenza por medio apoderado, promoviendo demanda de acción de reembolso contra Mirta Rosa Chirino, por el cobro de la suma de 2.500 pesos. Ustedes piensen que esto hace 10 años, con más sus intereses y costas, dice que era empleada del actor, y que en el año 2001, el demandado, no, a ver, Rosa, no sé qué Rosa, era la demandada, era la patronal del actor, que es Osvaldo Florenza, ¿no? Entonces, él, el actor, era empleado de la demandada. Y en el año 2001 le pidió, la demandada, ¿ve cómo dice le pidió y no se sabe quién se refiere? Y ustedes tienen que andar pensando, ¿quién le pidió? ¿Él a ella o ella a él? Por eso, en derecho en general tratamos de evitar esto. Entonces volvemos a poner acá que en el año 2001 el demandado le pidió que saliera de garante al actor en un crédito personal, a lo que el actor accedió. Entonces le dio la fianza, la muy sonsa, él muy sonso. No hay que dar la fianza nunca, esta es lección extra de la clase. No le den nunca la firma a nadie, ni le firmen a nadie, ni que sean hermanos, porque van a perder el hermano y van a perder la fianza, van a perder ni a un amigo, van a perder el amigo también, no solo la plata. Así que no le den la firma a nadie, nunca. Bueno, que ante la falta de pago de las cuotas asumidas por la demandada, el actor abonó las cuotas, tuvo que abonar las cuotas de ese crédito que le hicieron pagar, y que estos pagos nunca le fueron devueltos por la parte demandada, afirmando que la misma armó un despido indirecto, encima lo despidió a la demandada, y que ante las intimaciones efectuadas por el banco, porque parece que era un préstamo bancario, no pudo refinanciar la deuda y tuvo que pagar mucho, mucho, mucho más. En eso consiste la sentencia, ¿ven? Ahí sigue la sentencia, que es lo que ustedes van a ver en el práctico. ¿Ven? Y siguen y dice, así tengo por acreditado el pago por parte del actor, el actor era el que reclamante, el demandante, que pagó 2.081 pesos por el crédito que otorgado a la demandada, un crédito que en realidad era para la demandada y que era su patronal y que encima lo despidió, lo que lo traicionó lo despidió, por el que resultaba fiador, y que la defensa esgrimida por la demandada que decía, en cuanto a la falta de pago de los haberes, es decir, la aplicación de los artículos tal por cual del Código Civil de Vélez Sarsfield, no puede prosperar en atención a las constancias de la causa laboral ofrecida como prueba, qué sé yo. Se empiojó con el juicio laboral. Esto es un juicio civil y se relacionó con el juicio laboral. Y termina, miren, esto acá estamos con estamos viendo los análisis legales que hace la jueza de ese momento. Por lo tanto, ¿en qué parte estábamos recién? ¿Se acuerdan que vimos autos y vistos? Después vimos resulta, y después entonces cuando ella razona y dice cosas, la ley dice esta cosa, la ley dice tal otra, ¿qué parte era esa? Considerando. Y considerando, muy bien. Y llegamos a la parte final, que dice fallo. Por todo lo expuesto, normas legales citadas, jurisprudencia y doctrina aplicable al caso, fallo. Haciendo lugar a la acción de reembolso,
había promovido el actor, señor Osvaldo Adrián Florenza, en contra de Mirta Rosa Chirino, en la suma de tanto, condenando a la parte demandada a abonarle al actor la suma esa en el plazo de 10 días de quedar firme, con más su actualización conforme a la tasa activa del Banco Nacional Argentina. ¿Ven? Banco Nacional Argentina está en siglas. El que no está en el palo no entiende que el BNA se refiere a eso. Imponer las costas a la demandada vencida. Las costas significa pagar las tasas judiciales y los honorarios de los abogados. Regular los honorarios, se regulan los horarios en porcentaje, y después se notifíquese personalmente y por cédula, publíquese, etc. Este tema, de todo esto, ustedes van a tener que responder la consigna que decía acá, que era, ¿qué autoridad o autoridades son las que hicieron este texto jurídico? ¿Qué se planteó en el caso? Ahí van a tener que ver los resulta. ¿Qué normas legales están mencionando? Fíjense qué normas legales mencionan. ¿Qué es lo que se resuelve en definitiva y a quién favoreció el caso? ¿Sí? Ese es el trabajo práctico que tienen que realizar en la plataforma. Para eso tenían una semana, fíjense cuándo vence. Muy bien. Por último, ¿cómo será el parcial? Quiero saber, ¿estaban interesados en saber cómo será el parcial? Sí, profe. Bueno, muy bien. Para empezar, el parcial va a ser desde el 15 al 22 aproximadamente. Seguramente va a haber 2 sesiones en las que se va a hacer. Y en el parcial le vamos a poner énfasis a la parte de oratoria. Pero a la vez, para hacer la oratoria, ustedes van a tener que redactar. Por lo tanto, ahí tienen que ver lo de los textos jurídicos. Entonces, la consigna es... Para hacer esto, hay que hacer un discurso. El profe Leal no nos corrigió el discurso que nosotros hicimos como para saber si íbamos encaminados, digamos. Bueno, eso le preguntan a él. Porque además, esta consigna la dio él. Recién antes de la clase, le dije, ¿me podés dar la consigna? Así ya vamos madurando la consigna si yo la paso. Porque para que vayan pensándola. Y a lo mejor pueden ir ensayándola, haciéndola. Y pídanle a él, ya que están, pídanle especialmente que les dé unos tips y les mire el discurso que ustedes le pasaron para que les dé un feedback, les diga si algo está mal, para no cometer ese error ahora, ¿no es cierto? Les digo que él tiene mucha experiencia, sí, él tiene mucha experiencia en esto, porque él da las clases de oratoria en Axioma, y entonces no solo que te da la parte teórica, sino que cada tanto los alumnos, lo sé porque yo fui 2 años a oratoria ahí, entonces cada tanto los alumnos tenían que producir un pequeño discurso, y pararse frente a un púlpito, tiene una especie de púlpito él ahí, y hablarle a todo el grupo, que superar los nervios, porque también consiste en eso, en superar los nervios, aprender que si uno ya, la primera vez que dice un discurso le cuesta, la segunda ya va más canchero, la tercera ya va más que canchero. Él habla incluso del fenotipo, él dice que todos nosotros tenemos un fenotipo, que es como una especie de arquetipo interno que tenemos de cómo somos. Entonces, si nunca hemos dado un discurso, decimos, yo soy un desastre para dar un discurso, ese es mi fenotipo primero. Si ya di un discurso primero y me fue más o menos, por lo menos no tan feo, ya mi fenotipo mejora. Yo digo, bueno, ya di un discurso, ya tengo un poquito más de experiencia. Ya di un segundo discurso, bueno, ya estoy más que canchera, y así sucesivamente. El fenotipo se va cambiando a medida que lo vamos practicando. Nadie es todo negativo de entrada, porque está bien, en todo negativo porque no tenés práctica. En la medida que vas practicando, el fenotipo se va puliendo y vamos a ser cada vez mejor en hacer la oratoria, y también pasa lo mismo con los textos jurídicos. El primer texto que escribamos, o jurídico o no, o de divulgación, por ejemplo, a lo mejor va a tener errores, va a estar feo, va a ser repetitivo. Ya para el segundo texto va a estar mejor, y así sucesivamente. Por eso, cuando me dicen, yo digo a alguien, ¿por qué no me haces un artículo para publicarlo en la revista? Ay, pero yo nunca escribí un artículo. Y bueno, pero tenés que empezar, hay que empezar con uno. El primero va a ser feo, el segundo menos. Lo mismo que los discursos. El texto por escrito y el discurso le pasa lo mismo. Y todo es cuestión de ponerse y perder el miedo de hacerlo. Entonces, la consigna que me dio el profe Leal, en qué va a consistir este segundo examen, es redactar un discurso breve, lo tienen que redactar, y después lo tienen que leer, pero leerlo con cierto énfasis, con cierta... con énfasis, no, lean para que llegue el mensaje, para que esté articulado lo que están diciendo, y a la vez esté cronometrado, que no pase de 3 o 4 minutos. Así que si tienen que sacar un pedazo del discurso, porque está mucho escrito, mucho para decir, le sacan, le mochan un pedazo,
para que quede significativo lo que dicen, que no sea el bla, 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 no. Tiene que ser un mensaje que llegue. Y tiene que basarse en esto que también se usa en los escritos, que es 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Y entonces el profe nos va a citar a todos, en eso va a consistir el examen, creo que van a ser en 2 sesiones, nos va a citar a todos y le va a dar a cada uno 3 o 4 minutos para que diga su discurso. Y en eso va a consistir el examen final. ¿Alguna pregunta sobre ello? O sea, profe, no, para leerlo todo. Sí, primero lo tienen que redactar. Si quieren, al redactarlo me pueden mandar por email, en el mail institucional, y decirme, mire, ¿qué le parece esto? Que está muy fiero, o no, qué sé yo, yo les doy unos tips. Les puedo decir, mira, no, hacerlo más corto, o hacerlo más preciso. Eso los puedo ayudar al redactarlo. Y después tienen que poder leerlo. Lo mejor, además de leerlo, es haberlo leído ustedes mucho, para que cuando lo lean, entonces, ustedes están leyendo, pero van leyendo y van levantando la vista, y se van comunicando con el interlocutor. Y esa es la mejor forma. A ver, por ejemplo, si yo tengo que leer acá, tesis, monografías y informes de la autora Mirta Bota. Entonces ya leí ahí que dice Mirta Bota, no está leyendo de Mirta Bota. No, ustedes van leyendo y articulando con el que está enfrente. Y eso se logra cuando lo hayan leído muchas veces, porque ya medio que saben lo que sigue. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero es redactar el pequeño discurso, introducción, contenido y finalización con una conclusión, sobre algún tema que esté involucrado el derecho, algo que les guste. Ustedes piensen que las áreas del derecho son civil, comercial, penal, laboral, constitucional, algo de todo eso, introducción al derecho, filosofía del derecho, vida universitaria, cómo es su vida universitaria, cómo es la relación con los profesores de derecho, todo relacionado pero con el derecho. Entonces hacer una introducción, un contenido que generalmente son 3 ideas. El contenido generalmente, para que sea conciso, tiene que ser no más de 3 ideas principales, y una conclusión que vuelve a lo que se dijo en la introducción y lo termina, si lo abrocha. Esa es la conclusión. Y lo terminan con énfasis y mirando al interlocutor. Entonces, ustedes lo tienen que redactar primero y leerlo, y cronometrarse que no pase de los 3 o 4 minutos. Entonces, el profe Leal nos va a citar en 2 sesiones, y vamos a estar todos acá asistiendo, las docentes de la cátedra, también la doctora Daniela, si puede, y yo, y el profe Leal, y vamos a escuchar los discursos, y en base a eso, el profe Leal va a calificar y tiene que sacar más de 7. O sea, tiene que sacar más de 7 para poder promocionar, porque la idea es que promocionen, ¿verdad? ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahora, esperen. Cortamos esto.